su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto saludarles nuevamente. Espero en Dios de que estén disfrutando de la bendición del Señor en este nuevo día que les da, y que mientras vayan al trabajo o tal vez a la escuela o estén ahí en su casita, pues puedan disfrutar de la presencia de Dios. Que anden ustedes también pues con Dios en todo lo que hagan. Así es lo que debemos proponernos como cristianos cada día. Un saludo a la distancia donde quiera usted esté. Un abrazo y bienvenido otra vez al estudio de la lección de la escuela sabática, que lo voy a desarrollar en este día martes con mi querido hermano y amigo Ramsés Ágreda. ¿Cómo está, Ramsés? Mucho gusto, pastor. Es para mí un privilegio, como siempre, trabajar y presentarme, ¿verdad?, en esta iglesia Advenimiento, una iglesia que el Señor ha bendecido grandemente. Y como Él lo dijo, ¿verdad?, vamos entonces en esta hora, vamos a estudiar la lección El lugar de los muertos. Pero antes les invito a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando a través de Advenimiento TV y Radio Advenimiento a que tengamos una palabra de oración. Amén. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, te damos gracias porque tenemos el bendito privilegio de poder presentar tu palabra a través de estos medios de comunicación que tú has abierto para que muchas almas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Así es. Te damos gracias, Señor, porque hay mucha ignorancia y a través de estos mensajes, a través de estas redes sociales, de estos medios de comunicación, podemos presentar esta verdad presente. Gracias, Señor. Danos sabiduría, que no sean nuestras palabras, sino sean tus palabras las que tú pongas en cada uno de nosotros, y que sea tu palabra la que sea exaltada y no las ideas y mandamientos de hombres. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora trataremos el tema, el lugar de los muertos. Miren ustedes cómo hemos venido con la secuencia. El domingo hablamos acerca de cómo pues llegamos a tener la vida y cómo también cuando se muere ocurre lo inverso. Y el lunes pues hemos dedicado tiempo, o sea, ayer, para ver en sí qué es la muerte, en qué estado queda la persona cuando muere. Pero hoy vamos a ver el lugar de los muertos. Y hermano Ramsés, ¿cómo describe la perpetuidad de la muerte la palabra de Dios? Bueno, muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 7 para comenzar este tema, un tema muy controvertido, pudiéramos decir, ¿verdad? Exacto. Job capítulo 7, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Este es un versículo muy interesante, Pastor Orlando, ¿verdad? Porque podemos ver claramente cómo la Biblia nos explica, nos enseña claramente la verdad para que no caigamos en doctrinas erróneas, ¿verdad? Como la mayoría de las iglesias enseñan. Fíjense bien claramente, lo dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Así que no podemos creer, hermanos y amigos que nos están escuchando, que los muertos suben, o se me apareció mi mamá que murió hace 10 años, o mi abuelita. No podemos creer en esto, porque la Biblia dice claramente que los que viven han de morir. Así lo dice Eclesiastés capítulo 5, versículos 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni su memoria, y su memoria es puesta en el olvido. Así que los muertos, ¿dónde están? De acuerdo a este versículo, están en el sepulcro. En el sepulcro. No subirán, ni volverán a la casa, ni su lugar le conocerá más. Así es. Y sabe, hermano Ramsés, mientras estaba usted hablando, yo pensé en mi abuelito. Porque mi abuelito, él siempre me contaba unas historias siempre relacionadas con muertos. Y yo llegué a creer muchas cosas erróneas debido a las cosas que él me contaba. Pero él me decía,
mira, me decía, si estás acostado, me dice, en la hamaca le decimos nosotros, no sé cómo le dirán en Venezuela, ¿verdad? Usted es de Venezuela, Sí. pero hamaca es una cosa donde uno ahí Sí, se... igualmente, sí. Ok, si estás acostado en la hamaca, me dice, en la noche, y sientes, me dice, que te la mueven, ese es un muerto, me dice, que anda por ahí, me dice, y anda en pena. Entonces, uno tenía aquel miedo, yo crecí con aquello de que, pues si estaba en la noche acostado en la hamaca y me la movían, pues podría ser un muerto. Y aquí estoy mirando en la escritura que cuando alguien muere, no regresa a ningún lugar, no regresa No a la subirá. casa, no regresa, ni sube, sencillamente está allí, Está descansando. en el sepulcro. Así es. Así que si hablamos del lugar de los muertos, Job nos está diciendo que el lugar de ellos es el sepulcro. Así mismo Pero, es. ¿qué dice el Salmo 146:4 al respecto? Bueno, el Salmo 146, versículo 4, es un versículo muy importante porque fíjense que antes de leer este versículo podemos ver, y es bueno que nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando sepan que el alma viviente está formada de dos elementos, el polvo de la tierra más el aliento de vida. Pero fíjense cómo dice el Salmo 146, versículo 4, que es contrario a lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que ya lo vamos a leer después de este versículo. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que podemos ver claramente, aquí se están separando los dos elementos y eso es lo que produce la muerte. Es lo contrario a lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que, hermanos y amigos que nos escuchan, les invitamos, como lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? En Juan capítulo 5, versículo 39, dice claramente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero escuchen lo que dice claramente aquí, hablando, por supuesto, de esta separación, ¿verdad? Que vemos del polvo de la tierra y el aliento de vida. En Génesis capítulo 2, versículo 7, es lo contrario. Está hablando de la creación. Entonces dice claramente, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Estamos viendo que se une el polvo de la tierra como elemento más el aliento de vida. Eso es lo que da un alma viviente, o sea, como resultado es un alma viviente. Es lo contrario de lo que leímos en el Salmo 146, versículo 4. Exacto. Y hermanos, esto es tan importante tratarlo, porque no sé ustedes, pero yo he escuchado personas que dicen, después que murió mi mamá, yo no quiero seguir viviendo allí donde vivía. O después que murió mi esposo o mi esposa, pues yo ya no quiero seguir viviendo allí, no quiero regresar, porque pues siento que, no sé, de repente puedo verle, porque hemos sido muchas veces formados con esa idea de que pues el ser querido podemos sentirlo en la casa, puede regresar allí, y hoy hemos leído de que sencillamente no vuelven a la casa, ni suben al cielo, están en el sepulcro y ya no saben nada. Sus pensamientos, dice el Salmo 146:4, sus pensamientos han perecido. Así que con todo esto, hermano Ramsés, ¿a qué nos lleva entonces esto según el Salmo 90:12? Bueno, dice el Salmo capítulo 90, versículo 12, dice claramente, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es un versículo, hermano Orlando, ¿verdad? Muy importante, muy interesante, porque nos da a entender claramente que es en la vida cuando nosotros nos tenemos que preparar para que cuando llegue la muerte, vamos a descansar. No hay más pensamiento, ya no hay tiempo de gracia para esa persona que perece. Es ahora, en este momento, cuando estamos vivos, que tenemos que, como lo dice aquí el Salmo 90, versículo 12, enséñanos, dice el salmista, ¿verdad? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y sigue diciendo,
que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y amigos que nos escuchan? Que nosotros tenemos que día a día prepararnos en la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Esta vida es para que la aprovechemos, para que nos preparemos, para que cuando seamos puestos al descanso, tengamos la esperanza de tener la salvación y la vida eterna. Amén. Vivamos sabiamente, hermanos. Vivamos sabiamente porque para eso Dios nos ha dado la vida. Después, una vez muramos, pues ya no podremos hacer nada, ya no podremos, pues, desear tal vez tratar mejor a nuestros hijos, llevarnos mejor con la esposa, pues hacer más cosas para Dios, servir en su obra. Ya no podremos cuando muramos, así que mejor hoy que estamos vivos, dice la palabra, enséñanos, dice, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, que traigamos a la mente sabiduría ahora. Y bueno, el don de profecía nos va a ampliar más esto que hemos estudiado hasta aquí en la palabra de Dios. Así que tenemos 3 citas del Espíritu de Profecía que vamos a leer. Una es La fe por la cual vivo, página 171. Otra es En lugares celestiales, página 226. Y el otro es otra vez La fe por la cual vivo, página 158. Aquí nuestro hermano Rancés va a leer estas citas y vamos también a extraer de ellas algo hermoso que nos puede ayudar a fundamentar más lo que estamos diciendo. Así es. Bueno, dice esta cita, dice lo siguiente: es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Tremendo. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Por eso es importante, ahora en esta vida, lo que decimos, cada palabra que hablamos, esas palabras nos van a confrontar a nosotros, todo lo que decimos y hacemos. ¿Por qué? Porque en el juicio todo se está registrando. Así es. Sigue diciendo, tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que no hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca... Perdón, hermano, quiere decir que, mire qué interesante esto, tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que no hayamos hecho durante el tiempo de gracia. Esto lo que está diciendo es que las consecuencias que tendremos de no haber aprovechado pues nuestra vida, pues serán tristemente pues lamentables. Así mismo es. Siga, por favor. Ok, dice, la muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter. Y escuchen esto, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo, tan solo lo fija para siempre, sin posibilidad de cambio. Y esto es muy importante, Pastor Orlando, porque dice claramente aquí que ni siquiera el carácter va a ser cambiado con la muerte ni cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque hay muchos que piensan, no te preocupes como tú eres, como lo enseñan muchas iglesias protestantes, que dicen, no importa si tú no has vencido los defectos de carácter, si tú tienes defectos de carácter, no importa. Cuando Cristo venga, Él te va a cambiar. Hermanos, eso es totalmente falso. La palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos dice claramente que si nosotros, cuando Él venga, Él no viene a cambiar el carácter de nosotros. Él viene a buscar un pueblo santificado, un pueblo que alcanzó la salvación y la vida eterna. Ese es el pueblo que Cristo viene a buscar. Por eso, mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando, es en esta vida, es ahora que nosotros tenemos que hacer los cambios. Como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esas palabras? Que tenemos que sacrificar nuestros defectos de carácter. Esa es la crucifixión que el Señor quiere de nosotros. ¿Para qué? Para que venzamos todos esos defectos de carácter, para que podamos alcanzar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Y qué más sigue diciendo? Ok, sigue diciendo, vuelvo a invitar a los miembros de la iglesia a ser cristianos, a ser semejantes a Cristo. Jesús no trabajaba para sí mismo, sino para los demás. Si sois cristianos,
imitaréis su ejemplo. Considerad cada deber, por humilde que sea, como sagrado, porque es parte del ministerio divino. Interesante, ¿verdad? No permitáis que nada os haga olvidar a Dios. Llevad a Cristo en todo lo que hagáis. Entonces vuestras vidas estarán llenas de brillo y acción de gracias. Cada momento está cargado de consecuencias eternas. Debemos permanecer como centinelas listos para el servicio en cualquier momento. La oportunidad que ahora tenemos de hablar a un alma necesitada, oigan esto, de la palabra de vida, puede que nunca vuelva a ofrecerse. Por eso es muy importante que nosotros hoy día, mientras tengamos la oportunidad de presentarles la palabra a otros que no la conocen, hagámoslo, porque como lo dice esta cita, ¿verdad? Podemos perder esa oportunidad de hablarle a un alma, ¿verdad? Y esa oportunidad puede ser que nunca vuelva a ofrecerse. Puede ser que Dios diga: esta noche vuelven a pedir tu alma y a causa de nuestra negligencia no se halle lista, como lo dice la parábola del rico insensato. ¿Qué había hecho el rico insensato? Los graneros le habían crecido de tal manera que dice, bueno, los voy a hacer más grandes, ¿verdad? Y me voy a sentar, voy a reposar porque ya mi vida está asegurada. Y que él dijo claramente: necio, esta noche vienen a buscar tu alma. O sea, todo lo que has hecho, ¿para quién va a ser? Bueno, aquí entonces nosotros miramos con estas declaraciones que concuerdan perfectamente con el Salmo 90:12. Enséñanos, oh Señor, a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué razón? Porque al lugar a donde vamos, que es el sepulcro, allí nada vamos a hacer. Es aquí, en vida, en esta tierra, donde nos corresponde, hermanos, hacer todo para la gloria de Dios, y donde pongamos, hermanos, nuestra vida en armonía con la palabra de Dios y dejar que esa palabra nos santifique al punto de que nos transforme, nos cambie, hermanos, en nuestra manera de ser, en nuestro carácter. Amén. Esto tiene que lograrse antes de morir, la victoria sobre el pecado. Lograr, hermanos, reflejar el carácter de Cristo lo debe hacerse aquí en la tierra. Y esto solo puede suceder si tenemos una íntima relación con el Señor. Si todos los días nosotros tenemos esa devoción con Jesús, de buscarle en oración y estudio de la Biblia, hermanos, lo contemplaremos tanto allí que terminaremos entonces reflejándole a Él en nuestra manera de vivir. Y allí es donde el carácter será cambiado. Amén. Nunca creas eso que los pastores a veces te dicen: no, que cuando Jesús venga, ahí entonces te va a cambiar. Allí el Señor no va a cambiar a nadie. Así el es. Señor lo que va a hacer es transformar esta naturaleza mortal en algo inmortal. Pero el que murió con el carácter defectuoso y pecaminoso, ese, hermanos, se levantará, pero solamente para volver a morir. Mientras que el que murió en Cristo, reflejando el carácter de Cristo, hermanos, ese, qué privilegio tendrá. De manera que la lección está diciendo: es ahora, es en este momento, es en este tiempo que debemos buscar hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia. Amén. Vivir haciendo lo recto y no de una manera desordenada, donde, como dice acá, nos digan esta noche: vienen a pedir tu alma, y por tu negligencia pues te vas a perder. Hermanos, Dios nos ayude para que, si esta es la oportunidad que tenemos, esta vida, pues entonces la aprovechemos. ¿Y a dónde van todos los seres humanos finalmente cuando mueren, hermano Ramsés? Bueno, es una pregunta muy importante, Pastor Orlando, porque ciertamente la mayoría de las personas creen que cuando alguien muere se va inmediatamente al cielo. Pero fíjense lo que dice claramente en la palabra de Dios, el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 29. Un versículo muy importante para que ustedes vean dónde están los muertos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 29, lo siguiente: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado,
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, ¿qué nos dice claramente este versículo? ¿Está David en el cielo? No, No, dice claramente que su sepulcro está con nosotros, y dice claramente la Biblia, lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. exacto. Es decir, que David no está en el cielo, o mi mamá que murió hace años no está en el cielo, o mi abuelita, no. ¿Están en dónde? En el sepulcro, lo dice claramente. Dicen los versículos 34 y 35, dice lo siguiente: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero no subió a los cielos, dice. O sea, claramente nos dice que David está en el sepulcro. Qué interesante cómo la palabra de Dios saca, hermanos, de todo error. Y el Salmo 89, 48, ¿de qué manera lo respalda esto? Dice el Salmo 89, versículo 48. Dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Qué triste, ¿verdad? Que todo hombre que vive lamentablemente tiene que morir. Ahora, ¿por qué está la muerte en nosotros, o en todo ser humano está esperándonos la muerte? Ese no era el plan de Dios. Dice claramente el libro de Job, si no recuerdo, hay un versículo en el libro de Job. Fíjense bien lo que dice claramente el libro de Job, que ese no era el plan de Dios para el hombre. Dice Job, capítulo 14, versículo 1, dice claramente, el hombre, nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. O sea, ¿era el plan de Dios que el hombre tuviera esta realidad? No, porque dice claramente, el hombre que es nacido de mujer es corto de días, pero ese no era el plan de Dios. No. El plan de Dios era que el hombre fuera o tuviera una vida eterna, Así es. que no existiera la muerte, pero por causa del pecado es que está esta condición actualmente. Por eso es que, como dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero gracias a Dios, Pastor Orlando, que no se queda ese versículo ahí, sino sí continúa diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, así es. Y bueno, un texto, hermanos, bien claro que nos dice a dónde van todos los seres humanos cuando mueren, es el de Eclesiastés 9, verso 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor aquí? Ok, dice Eclesiastés capítulo 9, un capítulo muy importante que nos habla de el estado de los muertos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿A dónde va? Dice. Van al Seol. Exactamente, que Ahora, es el sepulcro. Claro que sí. Y me gustaría añadirle, pastor, estos versículos del 5 y el 6 de este mismo capítulo. Claro. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Interesante. Yo creo que con estos textos bíblicos, Pastor Orlando, no es necesario que nosotros sigamos buscando, porque yo creo que ya la Biblia nos ha dado suficientes evidencias para nosotros saber que los muertos no están en el cielo o no están en un purgatorio o en un infierno ardiendo o quemándose. No, mis amados hermanos. Los muertos están en el sepulcro. Algunos que han muerto, ¿verdad? Que han vivido una vida justa, que han sido sellados para vida eterna, están en el sepulcro, pero están esperando la mañana de la resurrección. Y esto es bueno que nos quede claro porque, por ejemplo, se dice que la madre de Jesús, María, está en el cielo. Y es por eso que millones de personas la veneran y le oran a ella, pero realmente al orarle a ella le están orando a un muerto. Y eso es un pecado. Nadie debe orarle a un muerto. Así es. Hay que orarle
a Dios que vive y permanece por todos los siglos. Amén, así Nadie debe, hermanos, andar pensando de que, pues, María, los apóstoles, están en el cielo. En el cielo, hermanos, solo está Moisés, está Job. Elías y está Enoc. Enoc, sí. Esos tres son los que están en el cielo, porque Dios quiso llevarlos para que en alguna manera fueran representantes de nosotros. Pero de ahí todos están en la tumba. Bueno, también cuando Cristo resucitó, también se llevó a unos con Él. No sabemos quiénes son, pero se llevó a unos con Él. Pero Habla de las primicias. exactamente. Sí. Pero de ahí, hermanos, todos los que han muerto están en el sepulcro, y aquí la palabra de Dios es bien clara de que, por lo tanto, lo que le venga a uno a la mano para hacer, hay que hacerlo ahora. Así es. No espere usted a consagrarse mañana o a servirle a Dios mañana. Sírvale ahora. Así es. Si usted, el Señor le pone en su corazón una especie de llamado para servirle, para hacer algo por Él, dice Eclesiastés, lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, según la vida que tienes, según la oportunidad que tengas, porque luego te toca ir al Seol y ahí no vas a hacer nada. Con estos textos tan claros, bueno, vamos a ver también cómo el don profético nos amplía más el tema. Bueno, dice el conflicto de los siglos en la página 605 y 606, dice lo siguiente: en ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Bueno, de hecho, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 dice claramente: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice claramente. Bueno, sigue diciendo esta declaración: el día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, como lo dice Eclesiastés 12:6, perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio, nada saben de lo que se hace debajo del sol. Descanso bendito para los exhaustos justos. Amén. Así es. Interesante, hermanos, el tema de este día, cómo, pues una vez más, se quita la venda, ¿verdad?, que muchos podrían haber tenido en cuanto a este tema. Una vez más hemos presentado, pues, verdad presente. Amén. Porque presentar el tema sobre la verdad en cuanto a los muertos también es verdad presente para este tiempo. Y ustedes pueden ver cómo refuta la palabra de Dios todas las mentiras, todos los engaños que se propagan. No creas más, mi hermano, de que la persona que murió ya va para el cielo. La próxima vez que vayas a un funeral y escuches al ministro que está diciendo que ya partió con el Señor, o escuches a hermanos en tu iglesia que dicen ya partió con el Señor, a la luz de estos textos bíblicos, sencillamente han caído en un engaño del enemigo. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, ahora ha querido decirnos la verdad para que ya no andemos más engañados. Así es, pastor, y hay que también mencionar, yo sé que estas son palabras quizás un poco fuertes para aquellas personas que toda su vida han creído de que sus seres queridos están en el cielo. Quizás para los que están oyendo estos temas, estos programas, quizás sean palabras fuertes, pero mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando, es nuestro deber presentar la verdad, y la presentamos en el amor de Cristo, para que ustedes entiendan lo que la palabra de Dios dice y cuál es la realidad en relación a las personas que han muerto. Lo que tenemos que hacer es, bueno, en esta vida lo que tengamos que hacer, hagámoslo conforme a nuestra voluntad
y, como dice un dicho, no dejes para mañana lo que se puede hacer Así hoy. es. Bueno, vamos a orar entonces y agradecerle al Señor por el privilegio de la vida y aprovecharla, hermanos, para servirle a Él. ¿Qué les parece? Vamos a Así arrodillarnos. es. Bueno, Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque tu luz brilla sobre nosotros en cuanto a la verdad acerca de los muertos. amén. Como la palabra es clara y contundente al decir que sencillamente van al sepulcro, al decirnos que allí pues todo es puesto en el olvido para ellos y que no tienen más paga. Oh Padre, siendo que no suben al cielo, ni mucho menos van a un lugar de tormento, sino que allí están esperando solamente que tú los levantes si mueren creyendo en ti. Entonces, Señor, te pedimos que de alguna manera nosotros tengamos con tu ayuda el privilegio de que cuando llegue el momento que nos toque morir, podamos morir con la satisfacción de haber hecho lo recto delante de tus ojos, Amén. de haberte agradado en todo, de haber, Señor, engrandecido tu nombre en nuestra vida, de haber incluso reflejado tu carácter. Amén. Siendo, Padre, que es en vida, por lo tanto, que debemos nosotros pues aprovecharla para hacer lo bueno, te pedimos que con tu ayuda entonces, Padre, nosotros podamos todos los días aprovecharlos de tal manera que podamos siempre pues dedicarnos a servirte, de ayudar, de mostrar amor, de con obras, oh Señor, pues realmente hacer lo que tú has demandado de nosotros, Amén. que es seguir tu ejemplo. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes a contar nuestros días, como dice la palabra, de tal manera que le traigamos a nuestro corazón sabiduría en el sentido de vivir sabiamente. Amén. Así, Señor, te agradecemos por este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor